Las opiniones presentadas en este programa son expresión libre de quien las expone y surgen al aceptar la invitación del equipo de dirección y producción. En ningún momento comprometen el pensamiento ni la línea editorial de Teleantioquia. Oiga, José Obdulio, hoy sí que tenemos un tema interesante y te voy a decir por qué. Desde chiquita a mí me enseñaron que Colombia era wow, que teníamos 2 océanos, que la biodiversidad. Y es la primera vez, pues ya grandecita, que veo que el tema de Colombia está siendo tan relevante. Es decir, el turismo, Ahora estamos sí, de verdad. de moda. Sí, Colombia tenía una cultura muy curiosa, de magnificencia de cosas. ¿Sabe que hubo un concurso que nunca se hizo y que Colombia dice que ganó o quedó segundo, que era el de himnos nacionales? ¿Sí? Y no como califique, como hace un ranking de los mejores himnos. El mejor era la Marsellesa, Francia, y el segundo el de Colombia, es pura carreta. Y en deportes, por ejemplo, contabilizamos como la mayor epopeya un 4-4 que obtuvo Colombia en el Campeonato Mundial de Chile. Entonces Vale la pena, ahora sí, vale la pena darle la bienvenida a Lucas Gómez Cuartas, es nuestro invitado para esta conversación. Teniendo en cuenta que hoy estamos de moda, está de moda Medellín, pues ya lo hemos hablado, el entretenimiento, todos sus artistas, la música, nuestra cultura, Antioquia y Colombia, en general Colombia. Lucas es el presidente de Trazos Urbanos, es una persona muy cercana que me gusta mucho tenerlo acá porque le importa Medellín, le importa Colombia y le importa hacer cosas para que realmente esa ventaja competitiva que tenemos, sí la aprovechemos. le duele Colombia, le duele Medellín. Sí, ¿cómo estás, Lucas? Muchas gracias, feliz de estar acá. Qué rico, me gusta mucho. Bella ese nombre de tu empresa, Trazos. Sí, señor. Trazos Urbanos. Una empresa que lleva 10 años y pues realmente el nombre sale en un almuerzo en familia, donde, ¿qué vamos a hacer? Queremos construir una compañía y decíamos, pues vamos a trazar el futuro de las ciudades, vamos a punta de edificios individuales, pero vamos a pensar en esa ciudad del futuro. Entonces, de ahí realmente llega el Trazos. Que la palabra que estaba usando es razón social, el nombre de la empresa, una belleza. Sí. Vendedor, además, te felicito porque el nombre también es un elemento para entrar el cliente a... Y es una historia muy positiva porque es una historia real del sueño colombiano. Bueno, no sé si ustedes han escuchado, pues, el famoso sueño americano. Claro. Y yo hablo todo el día del sueño colombiano porque yo estoy en uno de los sectores más competitivos de Colombia, el desarrollo inmobiliario, y es un sector que tiene unas barreras de entrada grandes por acceso a capital para compra de lotes, inversión, acceso a crédito y demás. Pero todo es posible. Tramitología, corrupción, absolutamente todo, pero la historia mía es la creación de una empresa que se hizo entre varios socios, que arranca con 100 millones de pesos, que parece como un chiste. Uno dice, ¿cómo se mete en ese negocio? Hacer un edificio con 100 millones de pesos. Con 100 millones de pesos y 10 años después uno dice, sí se logra el sueño en Colombia de crear empresa y de tener impacto. Hoy hemos entregado más de 3.200 viviendas, somos el mayor desarrollador de hoteles en esta ciudad, hemos hecho ventas por más de 3 billones de pesos, es una compañía que puede valorar cerca de los 300.000 millones de pesos, entonces yo digo, sí es posible. O sea, este es un país donde hay oportunidades, donde lo que hay que tener es optimismo y berraquera para acá adelante las cosas. O sea que vamos a cabalgar en una experiencia personal de éxito. Sí. Que es muy o sea, lo individual o lo particular con lo colectivo, que es el tema que propone. Y mira que ese positivismo tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. Y fíjate que en estos días, pues no sé si has visto en la ciudad un montón de vallas de trazos urbanos.
Y yo quiero que hablemos un poquito de eso, porque esas vallas nos traen el positivismo y realmente como ese elogio a la ciudad y a lo que somos y ese bienvenidos a las personas que nos visitan y nos quieren visitar. El punto con eso es que estamos pasando por una situación muy difícil en ese tema de turismo, pues ya todos sabemos que el turismo sexual está como en el ojo, que ese es pues el tema de conversación y el tema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Entonces tenemos como esa sombra del turismo, pues muy a la orden del día, muy en todos los medios, muy general, y no solamente, José Obdulio, en los medios nacionales, sino internacionales, que eso es muy duro. Pues no sé, yo me siento, es muy impactante cuando uno se ve en medios internacionales, pues Medellín, explotación sexual y como con ese foco. A ver, Lucas, describirnos cuál es el estado de cosas del turismo Medellín. Comenzamos con Medellín o incluimos cuando hablas de Medellín, Antioquia en general. No, y podemos hablar de Colombia, o sea, es una de las pocas industrias emergentes. Eh, es emergente porque pues, no es una industria que estaba consolidada hace 30 años. Cuando hablamos de los 80 o los 90, esto era un territorio perdido. Aquí nadie iba a venir. Pero después de que se recupera la seguridad en este país, el turismo, pues la gente empieza a descubrir un destino y ese destino, en la medida que lo han ido lo descubren, pues se ha empezado a viralizar. Camboya, De acuerdo. Vietnam, es normal. El turismo que existía acá era un turismo local, era un turismo de temporadas muy asociado a las vacaciones de los niños. Entonces, por eso ciudades tan populares como Cartagena, Santa Marta, pues Tolú para los antioqueños, etcétera. Pero nosotros, pues no era común ver extranjeros alrededor de nuestras calles. Antioquia particularmente tiene una historia de éxito que es bien llamativa, y es que pues, después de que se recupera la seguridad, Antioquia particularmente tenía un tejido empresarial que se enriqueció, un tejido empresarial de grandes compañías que en algún momento empiezan a tener unos beneficios importantes en esas empresas, y esas empresas empiezan a buscar otros horizontes donde dicen, tengo que ir a comprar compañías, y pasan de ser compañías con caja en Colombia a convertirse en multilatinas. Y yo creo que eso es uno de los primeros ejercicios que sucede, que creo que es alrededor de la etapa pues, del 2000, donde esas 2002, eso tiene nombre propio. En el 2002, Colombia era un estado fallido. En abril, hay una revista que es como lo que llaman los politólogos, porque yo decirme politólogo es una forma sedicente de describirme, yo no lo soy abogado. Pero American Policing publicó un ranking de estados fallidos, y más que un ranking, un inventario, 12. 10 africanos, 2 americanos. El peor de todos, Haití en América, pero Colombia incluido, 12. Las carreteras estaban absolutamente paralizadas, interrumpidas. Por ejemplo, aquí cerquita en Don Diego, hubo una matazón, una masacre en el año 1999, 2000 o 2001. Sí. Como para describir. No, recordá que para subir al aeropuerto teníamos problema, caravana, no, había caravana, pues, o sea, existían los horarios, íbamos acompañados de la policía para subir a Río Negro, es absurdo. Bueno, en el 2002, 7 de agosto, se posesiona Uribe, y en el primer puente era el 7 de agosto, y él todavía no era presidente, pero ¿cuál es el segundo puente importante? Octubre de pronto, Sí. como para ubicarme temporalmente. Sí. El presidente se dedicó 15 días a diseñar una recuperación de las carreteras a la brava, en el sentido de que a mí las FARC y el ELN no me van a interrumpir el tráfico. Entonces creó esta consigna: vive Colombia, viaja por ella. Ponía al frente, adelante, una de esas tanquetas que anda por ahí a 40, 50 kilómetros. Sí. Tanqueta. Y atrás igual. Y distribuía, por ejemplo, Medellín-Bogotá. Entonces, a la salida aquí en los barrios de Medellín, de Bello, luego antes del aeropuerto, grupos de ejército. Y entonces ahí se comenzó el proceso de recuperación. El proceso, que eso incluyó, ahora hablamos lo de tu negocio, la construcción de edificios para hoteles o amoblamiento urbano hotelero, que era muy chiquito. Yo no sé si tendrán los datos, en el 2002 era muy pequeño. Y entonces comienza a darse unos incentivos que fueron muy bien recibidos por el sector empresarial.
Entonces ahora sí contanos de... Antioquia y Medellín particularmente arranca con un tejido empresarial que se conecta con el mundo, pero adicionalmente empiezan varios ejercicios de ciudad de recuperación del territorio, porque al final del día pues fue la ciudad que más duro le dio la guerra al narcotráfico, y empiezan a salir noticias positivas. Entonces temas como tener la cultura metro o tener un metro, pues eso Básico. hace una diferencia, tener un ruta N, cosas que uno no se da cuenta porque le vuelven paisaje, pero esta es una ciudad donde hay andenes y puedes caminar y tenés un transporte público integrado. Es limpia. Eso parece absurdo y parece que todo el mundo lo tiene, pero vos estás para Bogotá y en Bogotá dañan los carros por los huecos y te vas para Santa Marta y vas a entrar a un hotel y entras por una vía destapada. Y fueron esa cantidad de cosas que empezaron a hacer ruido sobre lo que estaba pasando en esta ciudad. Pero también pasó otra cosa, y es que esta ciudad es cultura. Esta es una ciudad que fenómenos, pues vos sabes mucho más de esto, pero esta es una ciudad que desde la época de Gardel estamos hablando de música, discos fuentes, después del reggaetón y todo eso. Y entonces empezaron a suceder una cantidad de cosas que permitieron que esta región tuviera conexión cultural con el resto del mundo, y por eso esta región, que era una región donde la gente venía a visitar solo porque había trabajo, y era tan notorio que pues yo creo que era alrededor del 90, no sé si el Dan Carton ya existía, Sí, claro. pero esto era tan gracioso que la gente llegaba los lunes y se iba los viernes, y era tan marcada los ciclos dentro de la semana, que era netamente laboral, que la promoción del DAN de quédese la noche, el fin de semana, y la piscina y el desayuno incluido era más barato que ir a motelear, y era por eso mismo, era una ciudad que solo venían personas a trabajar, no tenía nada de entretenimiento, pero en la medida que se da esa reconversión de la ciudad empieza a viralizarse a punta de noticias positivas, y empieza a emerger el turismo en la medida que van descubriendo el destino. Ahora, apenas hagamos la pausa, te Continuamos cuento con una eso. historia de cómo nos veían mis compañeros. Yo estaba en el gobierno nacional, vivía en Bogotá, y cómo nos veían cuando comenzaron a venir. Bueno, estábamos hablando de cómo empezó Antioquia, pues como a coger otra vez esa imagen positiva y empezaron a venir e ibas a Qué contar una ganchos, qué cosa. jalonaba, qué imanes. Iban a No, contar la una cosa del experiencia que yo gobierno. tuve, porque yo estuve en el gobierno del presidente Uribe entre el 2002 y el 2007, y tenía un papel protagonista porque hablaba mucho con los medios, etcétera. Entonces comencé a venir a Medellín, obviamente también uno por presentando la ciudad a mucha gente que no la conocía, que no tenía idea, periodistas, ministros, etcétera. Y la sorpresa de todo el mundo siempre, ahí sí es conteste, nadie discrepaba, era la calidad humana de las personas con quien tenían que interactuar. Digo, por ejemplo, las personas que atendían los restaurantes, las personas que atendían los hoteles, las personas que atendían los almacenes, los conductores de taxi, y la forma como conversaban, el desparpajo, esa utilización del box, del voceo argentino y antioqueño, etcétera. Sí, yo creo que todo eso suma a que seamos tan atractivos y estábamos en esa conversación, Lucas, nos estabas contando cómo fuimos cogiendo fuerza y de pronto traer pues como esa historia a hoy, cómo estamos, esa parte como negativa y también ese papel que tienen esas vallas de las que empezamos a hablar y leer Le unas damos la cuantas primera, que a mí de ellas me porque es gustó Ah, bien yo les cuento una interesante. cosa. Cuando entro al negocio inmobiliario, una de las historias más bonitas que yo tengo es que a mí me tuvo que venir un extranjero a decirme las cosas bonitas del país. O sea, tú no lo habías visto. No, Lo no. que me pasó a mí también. Pero le voy a te estoy decir, O sea, te contando. sorprendió, ni siquiera lo vea, habías visto, a no uno lo le, reconocías, a eso es uno le olvida lo que increíble. le enseñan en el colegio, lo de que tenemos dos mares, de que Sí. tenemos los climas, de que no tenemos temporadas, que tenemos grandes ciudades. A mí me lo dijo un extranjero, un fondo que se llama Avenida Capital. Con ellos levantamos 450 millones de dólares para invertir en esta ciudad. Y me dijo, en este país. Y me dijo, vea Lucas, invertimos en Colombia y no en otro país latinoamericano, porque hay una cosa fundamental muy importante. Tiene población importante, no depende del sector Población externo. importante, estamos hablando de Número de número. habitantes. Número de habitantes, Ok. no depende del sector Somos el externo. tercer país. Este país depende del Producto Interno Bruto, pues de la producción nacional, y tiene grandes ciudades. Cuando usted mira América Latina y piensa en países con grandes ciudades, usted tiene a México, tiene a Brasil y tiene a Colombia. El resto un montón de pueblos. Y a uno se le olvida eso. Argentina un poco.
Sí, pero no, es que No te lo mencionaron, pues. no, ¿cuántas ciudades de 1 millón de habitantes tiene Colombia? Son un montón. Y la ubicación geográfica, o sea, Argentina tiene unas importantes. riquezas gigantescas, pero a uno se le olvida. Em, y eso para decirte que No nos la damos. le pasa a uno como empresario que uno sí está en la lucha de todos los días vender optimismo para poder, porque es la única manera de verdad convocar gente para los proyectos inmobiliarios, para los hoteles, para los negocios. Entonces el negocio del empresario es el optimismo. Los emprendedores somos optimistas, sí o sí. Por Tú y yo natural- lo hemos hablado 1000 veces. Siempre pensamos que todo va a estar bien. De acuerdo, pero entonces el negocio de uno es el optimismo, pero cuando uno mira los medios de comunicación o uno mira lo que pasa, lo viral es lo negativo. Se viraliza lo negativo, lo negativo. Yo estaba Ganamos 1-0 en el mejor partido de la historia de Colombia y quedaron para la historia las peleitas. ¿Cómo le estúpidas parece? ¿Cómo le hincha parece? con los Eso fue lo tipos. que quedó más viral. de acuerdo. No la ganada. De acuerdo. Y las historias que hoy se viralizan son las negativas, no son las positivas. Y entonces uno va a ver y qué periódicos hay en el país y cómo se hacen los titulares y demás. Y a mí eso me empezó a afectar de manera personal. Me afectó en el sentido que yo decía, ¿Estamos hablando en qué época? esto, no, pues yo llevo con la empresa 10 No, años, pero el- tomo acción hace... El 3. gringo o el mister que te... Ah, bueno, eso fue más o menos 2009, 2010. 2010. Con él pasa otra cosa muy linda. Yo no sé pues, si ustedes se acuerdan, cuando yo estaba chiquito, yo voy para 43 años. Yo llegué Tiene del, la edad de mi hijo mayor. Yo llegué del Bagre, Antioquia a los 10 años. Yo trabajaba, pues mi papá trabajaba en Mineros S.A. y llegué acá y entré a un colegio que era el Teodoro. Y yo me acuerdo que cuando yo era chiquito yo solo iba a restaurantes cuando me graduaba de algo o había algo que celebrar. Sí, claro. Qué belleza. Y la gente llevaba en cajitas o en papel celofán lo que quedaba de la comida y todo eso. Era muy económico. Muy De acuerdo. lindos. Pero cuando llega este fondo me pone un reto y me dice, Lucas, ¿por qué hay que invertir en Medellín? Eso es un pueblo. Y la única cosa que se me ocurrió a mí en ese instante es, usted tiene que levantar 450 millones de dólares. Y usted va a traer mucha gente afuera. Yo no le voy a repetir un restaurante por un año. Y estamos hablando del 2010. O sea, Pero le hiciste esa Ya promesa. había ese boom de no, muchachos. yo todavía no lo había aburridos. identificado. Yo me O estaba sea, te la estabas inventando. me estaba te metiendo en un inventando. problema. Yo lo único que le dije es, yo lo voy a dar a un restaurante distinto por 52 semanas seguidas. Lucas, vos Y lo sabías logramos. que en las décadas Y buenos. anteriores los buenos restaurantes de Medellín no abrían los domingos. De acuerdo, es una locura. Es una locura. Que sepa. Ahora, esto es Todavía hay 2010. algunos que no abren. Acuérdate que esta ciudad empieza a sonar después del 2013, que sale el Citibank y sale el Wall Street Journal, creo, hablando de que es una de las ciudades más Y la innovadoras. reunión de la OEA, no sé, bueno, y hubo muchas cosas. Todo el tema de innovación también nos ha jalado Que eran mucho. positivas, pero en los últimos años yo siento que este país, pues, yo no sé explicar el fenómeno, no sé si son las redes sociales o qué, pero siento que en los últimos años lo que se vende es la división. Y uno coge cualquier noticia y todo lo que te llega es en general negativo. Y entonces de ahí llegaban dos cosas. Lo primero es que creé un podcast y el podcast tenía un solo objetivo, contar historias positivas. Yo tengo que enamorar a la gente, contarle que pues yo cumplí mi sueño, Ay, que hay gente tesa, el y que sueño está haciendo americano. cosas. Y uno por el relacionamiento que tiene empieza a ver que hay un montón de gente muy aguerrida y muy berraca y que saca adelante sus empresas. Esas historias había que contarlas. Entonces eso fue lo primero. Lo segundo es que pues en los últimos meses pues esta ciudad ha entrado en una campaña que es la correcta en el largo plazo, de recuperar la seguridad. Y eso lo recalco. Si uno va a hacer una apuesta en el largo plazo, el único factor que hay que cuidar para que el turismo se dispare es la seguridad. Esto no tuvo turismo Que cuando tenga tiene y nombre sea propio. sostenible, pues. y Tiene sea nombre sostenible. propio, un gobernador y un alcalde, Andrés Julián como punto nodal y Federico como punto nodal. Y en eso la sociedad lo tiene que acompañar. La amenaza número uno que tiene este destino La a nivel seguridad. turístico es la seguridad. El día que se ponga una bomba, el día que hagan una pesca milagrosa o algo, hasta ahí llegó la industria. Eso hay que cuidarlo. Y el tema de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es un tema que genera muchísimo ruido. Entonces, entran a atacar la seguridad. Y cuando entran a atacar la seguridad, pues la estrategia, hay muchas estrategias, pero la primera estrategia que aparece es una estrategia de vallas, que yo no sé si es la forma de combatir la seguridad. Yo creo que la seguridad se hace con allanamientos, capturando gente, extinción de dominio Mucha inteligencia y otras y cosas. mucha tecnología, mucha cámara. Como muy interna, pues Eso es lo también que tiene eso que haber. eso De acuerdo. Es decir, es un conjunto de actividades que reúne a toda la comunidad, a toda la sociedad. Si la gente no colabora,
no hay seguridad. De Es acuerdo. imposible. Entonces, Claro, hay que atacar la seguridad, hay que mantener, hay que garantizar la seguridad. Ese es uno de los derechos básicos, es el primer derecho que hay que defender si queremos tener industria, si queremos tener cualquier cosa. Pero hay que tener cuidado con cuáles son los objetivos. Los objetivos es, hay que dar seguridad porque necesitamos desarrollo económico, porque necesitamos que este país crezca, porque si este país no crece, la pobreza seguirá reinando. Te lo defino con una frase elemental. ¿Cómo va a trabajar sin seguridad? De acuerdo. Usted, una persona tiene una chacita, vende al día 25 o 30.000, que eso es la contabilidad de ellos. Hace poco le hice un recorrido a 4 o 5 chazas, venden 30, 40.000 y tienen que pagar una una vacuna. vacuna. es Listo, absurdo, No, están claro. perdidos. Absurdo. Y tampoco saben qué hacer, que no saben cómo ayudar. Así es. Hoy en Medellín, desde mi sector, hay dos grandes conversaciones y ambas son muy delicadas. Desde el sector turismo está la conversación alrededor de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Y eso hay que combatirlo y hay que acabar con esas redes de tráfico y hay que tomarse el Parque Lleras. Es absurdo que un punto como el Parque Lleras, hoy todavía uno vea prostitutas por todos lados. Eso es una locura. Y la calle 10 es una calle donde la criminalidad se ve por todos lados. Eso hay que combatirlo. ¿Eso tiene complicidad de los propios comerciantes o los comerciantes son indiferentes o los comerciantes son activos para poner orden y poner Y, disciplina en y esos? engancho con algo, también los hoteleros, porque pues también tienen responsabilidad, porque también lo hemos hablado, hasta qué punto sí, hasta qué punto no, en qué momento también ustedes dicen, pues hasta aquí llegué, pues o se siente uno perseguido, hay, ¿cómo es la cosa? hay de todo. Entonces hacen una reunión de seguridad e invitan a los comerciantes. Vos no sabes quién está llegando ahí. Vos en un foro de esos no ¿Quién sabes. está, quién O sea, es? llegan 150 comerciantes. ¿Quiénes son los 150 comerciantes? Yo no tengo ni idea. Porque es que acuérdense que es que esta historia se pone complicada después de pandemia. O sea, el Parque Lleras era una cosa y antes de pandemia y es otra cosa totalmente distinta después de la pandemia. Y es que en ese momento se quebraron los comerciantes de toda la vida en la zona y empezaron a pasar cosas muy locas. Ustedes pueden creer que destruían el alumbrado público simplemente para que la iluminación disminuyera para poder ir a vender tráfico. Entonces uno no sabe, o sea, cuando me pregunta si hay complicidad o no, pues hay unos que De más están que unos sí, alineados y unos otros no. que no. Lo mismo Vaya, los mire los hoteleros. locales, qué locales hay allá, cuáles tienen las niñas ahí, o sea, hay de todo, hay de todo. Los hoteleros también, ¿quiénes son los hoteleros? Es que hay todo tipo de hoteles, hay desde el hotel chiquito hasta el hotel muy grande. Total. Entonces hoy hay dos grandes conversaciones que me afectan a mí bastante. El tema de explotación sexual de niños, niñas, adolescentes y el segundo problema, que es el que más me preocupa, es que hoy en Medellín no hay vivienda. El déficit habitacional es gigantesco. Si uno habla de una ciudad, un departamento como Antioquia, que debe tener que 6, 7 millones de habitantes, tiene eso en hogares deben ser, no sé, 2 millones de hogares o 1.5 millones de hogares. Hay 600.000 hogares en déficit, ya sea Ese es el déficit. ese es el déficit. Entonces, pues cuando uno habla de una población donde un 40, un 50% de los hogares no tienen las condiciones dignas, empiezan conversaciones como muy jodidas, como la gentrificación. Y acá se hizo popular la palabra, que pues no puede ser una palabra más rara y más Es extraña. gringa. De acuerdo. Ese es un Y hoy, pero ya está en el diccionario de la Real Academia. y hoy todo el mundo la identifica como lo peor que le puede estar pasando acá y están asociando el discurso asociado a la falta de vivienda como si fuera la culpa del turismo. Vamos a separar cosas. En el primer tema, Sí, señor. que es el de explotación sexual y todos esos delitos, sobre todo la pedofilia y eso. Yo te hago una declaración y vos me decís, hola, o María Clara, más bien lo dejamos para la Sí, tercera sí. parte, Dejémoslo para la que tercera entremos parte en ese tema y lo expongamos discutamos. bien, sí, lo Perfecto. expongamos bien. Creo que sí. Te decía que en el trato del tema del turismo sexual y de los crímenes alrededor, explotación sexual y lo demás, yo creo que debe haber una política intransigente, sin veleidades, sin dubitaciones, sin estar midiendo ciertas temperaturas. No sé cuál es la posición de ustedes. Bueno, que además es la posición de Federico, por lo demás.
cosas muy jodidas. Entonces, de entre las cosas jodidas, hay que entender primero qué es delito y qué no es delito. Muy bien, buena Entonces, distinción. Entonces, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es un delito. Y al ser un delito, hay que atacarlo Tratarlo de como frente. delito. Ahí hay una suposición de índole legal, es una presunción, y es la edad. El sexo con una niña o un niño de una edad determinada, lleva un límite, es crimen, es delito. Un crimen. Entonces, O sea, ahí no hay consentimiento. No, que es que ella quiso, No, que es que no, se no, quieren no, mucho. no. No. Es de un crimen. acuerdo. Luego viene que, pues yo no soy abogado, entonces tampoco soy experto en esto, pero viene el tema de trata de personas. Cuando uno monta una red, Uy, durísimo. eso es un crimen. Entonces es otro Y además tema. ahí sí que entran unas organizaciones criminales, Dios mío. De Las acuerdo, películas quedan corticas. de acuerdo. Pero entonces ahí van dos crímenes. Después empieza lo jodido. La prostitución, prostitución, que ¿qué no es es? un crimen. Que Pues no que es no un es crimen. un delito. No es un crimen. No es un delito. Entonces, Y hace parte de las libertades Sí, no de es un los, delito. de los- acuerdo. de los individuos. Lo que pasa es que el público confunde. Buena distinción. O sea, la gente, pues explotación se asume que es todo eso. Pues es que la gente, el término explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es uno porque está educado. La gente habla de turismo sexual. La gente no está haciendo esa distinción. Buena distinción. Muy Exacto, bien. o sea, nosotros que estamos educados, estamos en el debate, estamos hablando de eso, pero la gente está hablando de prostitución en general. Pero el empresario, ¿qué herramienta tiene? O sea, yo sí llego en el hotel, en un hotel o en un bar o en cualquier cosa, pido la cédula. Pero yo cómo sé si la niña por la cara es prostituta o no. En Es España, imposible. por ejemplo, hay esa discusión. En España hay una corriente que pretende ilegalizar la prostitución. Y los sectores liberales y en general el común del jurista, más o menos con sentido común, se opone a Pero- semejante prohibición. Ahorita ibas a decir que se confundían las dos cosas, como las dos problemáticas. El tema de la vivienda, que se le echa la culpa pues al turista, el tema de la falta de vivienda. Pero pues digamos que en otras partes del mundo eso ha sido un problema, pues digamos para el local. eso- Entonces eh, ¿dónde eh. no es verdad y dónde sí es verdad? ¿Dónde nos tenemos que cuidar y qué hay que hacer? La realidad es que la gran mayoría de los problemas no es por falta de oferta. Y es el mismo problema Claro. en Nueva York y es el mismo problema en Madrid. Entonces, si tú- No, el nombre propio de la ciudad crisis, ¿sabe cuál es? Barcelona. Barcelona, la ciudad crisis. Que es la Está ciudad en vuelta donde a nada. prohíben, el gobierno interviene y molesta y jode. Y Pero- es que yo creo que la crisis va a estallar en Barcelona. En Barcelona es donde van ustedes, los que están en el negocio, digo ustedes y nosotros los que simplemente lo observamos, donde se van a buscar las soluciones a estos Eso es temas un ejemplo. que ustedes están planteando. Pero ojo, el problema no es porque están llegando turistas. El problema es porque Buen no punto. estamos haciendo vivienda. Y no la estamos haciendo hace mucho tiempo. Entonces, ojo pues, Antioquia como departamento, en algún momento el 70% de la producción de vivienda estaba en el municipio de Medellín. ¿Usted sabe cuánto es la producción de vivienda hoy en el municipio de Medellín respecto a Antioquia? No supera el 20%. Entonces ¿Y estamos, qué además pasó? que ¿Y no qué tiene- pasó es ahí? que- estamos haciendo todo al revés. Todo al revés. ¿Cuál que- es la cero motivación por construir No, en esa primer oferta? lugar que Medellín no tiene tierra. En primer lugar. No, no, sí Y siga tiene, por- sí tiene. Pues que ojo. Lucas dice O que bueno, sí. incluís a Valle de Aburrá. No, no, Porque no, es que no, una cosa es el que- municipio de Medellín, mira lo que está pasando desde el urbanismo. El municipio de Medellín, que es el que tiene más estructura y mayor conocimiento, se fue muy por lo académico y empezó a poner una cantidad de restricciones al interior del municipio de Medellín que Eso es peote, no pues. permite a los empresarios desarrollar la cantidad de vivienda que necesitan. Entonces, ¿dónde está el desarrollo del Valle de Aburrá? En los extremos. ¿Dónde está el Las trabajo? laderas. En el centro. Estamos haciendo una ciudad terrible, una ciudad donde todo el mundo se mueve hacia el centro todos los días, por eso hay tanto taco, y la gente está creciendo hacia, Buen punto. hacia los extremos. Estamos haciendo... ¿Se acuerda de esos edificios que comenzaron a hacer hace como 20 años en la Oriental, ahí en pleno centro, y eso paró? Eso fue un exitazo de ventas y yo creo que eso es una malas regulaciones que no dejan. Mire la pesadilla que va a ser esto. ¿Dónde está el crecimiento de esta ciudad? Bello, el sur y ahora el oriente antioqueño. Dígame cómo va a conectar usted a las poblaciones. O sea, ¿cuánto nos demoramos en hacer un túnel? Entonces, y mire, de aquí para abajo, ¿cuántos lotes hay para renovar? Es que tierra hay. El problema es que en esta ciudad se piensa que la densidad es mala y en el desarrollo inmobiliario lo más importante es pues, densidades altísimas, ciudades como Manhattan,
y mixtura, que Barcelona lo hace muy bien. ¿Cómo hago para tener entretenimiento? ¿Dónde comprar? ¿Dónde educarme? ¿Dónde trabajar? ¿Dónde obtener salud? Eso debería estar todo en la ciudad de Medellín, que es donde existe el equipamiento, donde hay metro, donde hay estaciones de policía, donde hay universidades, donde hay todo eso. Pero le hemos dicho a través de un pod que se hizo con buenas intenciones, pero que nunca se terminó de regular. Empezamos a hacer cosas que los empresarios dicen, no, es en Medellín imposible. Cosas tan sencillas como que los planes parciales que existen en la ciudad de Medellín, muchos de ellos tienen la exigencia de vivienda bis en el mismo edificio que voy a comercializar. Yo como mezclo un rico con un pobre. Es imposible. Entonces, ¿puedo hacer ese producto? No. O Y no imposible políticamente, estamos hablando, es porque la capacidad de inversión Imposible. o de... y la practicidad. Pues es muy triste, Son dos proyectos distintos. pero el rico tiene una visión más aspiracional y no quiere estar al lado de una vivienda bis. Entonces son un montón de cosas que parecen sencillas, pero que dificultan completamente el desarrollo de nueva vivienda. Entonces no hay vivienda en el municipio porque no la podemos producir y porque esa vivienda no es accesible. ¿Por qué no es accesible? Porque nos inventamos otra cosa que llama densidad, número de viviendas por hectárea. Son muy pocas porque no queremos la ciudad densa y cuando haces muy pocas, la tierra se vuelve sumamente costosa y la vivienda sumamente costosa. Entonces, por ejemplo, un municipio como el de Medellín asume que en cada apartamento viven 3.4 personas. Yo arranqué en este negocio hace 20 años. Cuando arranqué en este negocio hace 20 años, todas las casas eran de 3 habitaciones. El que hacía 2 y una habitación No vendía. no vendía. Hoy no me compran las de 3, hoy me compran 2 y una, pero en el municipio de Medellín se pueden hacer. Y empiezan a poner cosas como restricciones de área mínima. O vivienda bis tiene que ser de 54 metros, creo que así dice el municipio de Bello. Pero es que la gente no la puede pagar. Entonces, si no la pueden pagar, ¿qué es mejor? ¿Un tugurio, una invasión o un apartamento de 40 metros? Yo diría que un apartamento de 40 metros formal. Indudable. Lo que pasa es que hay una discusión. Bueno, toda esa clase media antioqueña, que era la más demandadora, esa tampoco está siendo surtida en... Y es creciente. No, el sector inmobiliario está en crisis absoluta. Bueno. Son muchos Y temas. ese sistema, además de edificios para el turismo, Airbnb, todo lo que es Airbnb. ¿cómo va eso? ¿O ese también está bien bloqueado? Y también necesita legislación. No. Lo que pasa es, en los últimos 2 años, por tasas de interés y por los incrementos de los costos de construcción y todo, el sector tradicional inmobiliario entra en crisis y la producción de vivienda en Colombia viene cayendo hace 24, 26 meses de manera constante y ha caído, no sé, un 60% más o menos. La única medio oportunidad donde hoy se ve rendimientos como constructor es voy a venderle a inversionistas que quieran apostar a la industria del turismo, porque es una industria que viene Está en rápido creciendo. crecimiento. En rápido ¿Eso es crecimiento. estable? ¿O esa demanda turística es estable o eso de pronto entra en un momento a otro en crisis Yo creo y se quiebran todos esos constructores? Yo creo ahí que la crisis, por ejemplo, El- ese tipo de... El negocio del constructor es entregar el edificio y se Por va. eso, no, pero sí estoy El, hablando el de quién. chicharrón le llega al operador hotelero. Ajá. Y ahí sí está el debate de cómo se promociona el destino o cómo por lo menos se garantiza que el destino siga siendo así nació atractivo. este Pero- programa pero- que se propuso esa discusión. y- ¿Qué turismo tiene Medellín? ¿Cuál? Hay de todo, pero donde tenemos la ventaja competitiva es en el entretenimiento. Esta ciudad realmente se volvió popular por su gastronomía, por la música, por la cultura, por temas tan sencillos como el recorrido de la Comuna 13. Esa es la tesis de María Clara Gerto. Sí, pues lo que pasa es que O- yo tenía, o- yo o tenía vos esa ves inquietud, otra. no, sino que yo tenía otra inquietud porque pues hay varios tipos de turismo y pues hay varias vocaciones de las regiones de Colombia. Entonces yo sí le preguntaba a Lucas, pues que a cuál le teníamos que apuntar. Indudablemente uno le apunta a todas y desde la política pública y todo eso se le apunta, pero yo creo que sí tenemos que coger los mangos bajitos. Yo creo que tenemos que apostarle Yo te voy a dar la visión. contundentemente a donde estamos más fuertes y es más fácil. Yo te el doy la visión de resultado. empresario. El empresario va por el mundo fácil. El mundo fácil es donde tengo ventaja competitiva, donde gano fácil y eso lo escalo. Hoy, ¿dónde gano fácil? Está llegando más o menos de un 40 a un 50% de los viajeros son extranjeros y vienen a conocer la ciudad que conocieron a través de una serie que se llama Narcos. Y vienen a una ciudad donde saben que hay reggaetón y quieren aprovechar la gastronomía, ir a conocer la Comuna 13 y de pronto ir a Guatapé, pero vienen de turismo de entretenimiento. Si ese es el turismo que quieren ver, uno como empresario la visión que toma es escale y acelere ahí, porque es donde cada peso que usted invierte tiene un mayor rendimiento.
Ahora, luego, como empresario, uno puede explorar otros sectores algunos en los que hemos sido potentes, pero que de pronto hemos abandonado y empezar a hacer experimentos a ver si revienta, pero no es donde escala. Entonces, dentro de las alternativas que vienen acá, el turismo MICE, el de convenciones, tenemos pues toda esta infraestructura que hay alrededor de la ciudad Pero para ese hacer no, grandes ese no es tan ferias. fuerte. No, sí es muy importante, lo que pasa es que lo abandonamos 4 años. Una lástima. ¿Por qué? La Pues, administración. gobierno anterior. Por eso, pero ¿por qué lo hizo? Sí, yo no entiendo por qué, pues, o sea, Sí, porque Plaza Mayor ya tiene un reconocimiento y pues, Sí. tenía una si una cosa trayectoria. funciona, ¿cómo la abandono? Pues habían los congresos restaurantes de vacíos, siempre. los restaurantes desocupados, los locales, ahí en Plaza Mayor, increíble. Es Pero absurdo. ¿saben cuál es el problema de esa ventaja competitiva que tenemos en entretenimiento? El problema es que se relaciona con lo que estábamos hablando ahora. Bueno, el la tema del gente turismo inmediatamente sexual, asocia rumba con droga, con Ve, todos los y temas esos, negativos. los nómadas digitales pesan algo en Sí, son muy importantes. Hoy son alrededor de 8.000 personas por mes. 8.000 personas. Yo no sé, eso no es tanta gente, pues una ciudad como Medellín está recibiendo alrededor de 1.600.000. Entonces, cuando uno dice 8.000 no es tanto, pero lo más interesante es que es gente que viene. No es tanto, no es mucho. Bueno, en indicadores globales es una de las Son ciudades. tipos de 5.000, No es 6.000 mucho. De acuerdo, no, dólares es mensuales, muchísimo, ¿cierto? pero lo más interesante de ellos es que crean conexión. Entonces hay un intercambio cultural y se empiezan a crear empresas y conocemos Te cosas que se están obliga haciendo a en el ser mundo. bilingüe. Es una belleza. Bueno, con Luca es muy difícil porque tendríamos entonces que quedarnos como en su programa, en su podcast, 2, 3, 4 horas como se quedó Él no tiene con límite. Peñalosa. Pero Pero bueno, pues creo que quedaste satisfecha, María Clara, Sí. con el programa. absolutamente. Este programa, para que lo cerremos en el último segmento con redondeando cosas, ¿no? Sí, señor. Bueno, aquí nos fuimos yendo y conversando sobre todo este tema que es demasiado interesante, pero retomemos el tema de las vallas. Entonces hablamos de una parte muy oscura, ya lo conversamos, muy triste, hay que perseguirlos, son delitos supremamente complicados, pero entonces sale el Lucas que yo conozco, el optimista, el que piensa que con 100 millones de pesos puede llegar a lo que sea, a donde ha llegado, y saca esas vallas como un poco para hacerle contrapeso y se pone también uno en el lado del turista, pues que lo que quiere cuando llega a un lugar, a su destino y a pasear bien rico es que lo reciban con mucho cariño y mucho optimismo. A lo antioqueño. Sí, como cuando uno llega pues a A Las ver, Vegas. hablemos de la primera valla. La primera. Dice así, ya lo estuve leyendo. En Medellín, la amabilidad no es una opción, es una invitación. Vamos a ver qué dice aquí. Aquí compartimos tinto y vida. Es que le va a dar pena a la gente, a nosotros tan queridos, le debe dar pena no ser tan queridos, por eso es una invitación. Era la misma discusión. Aquí hay dos conversaciones muy jodidas, gentrificación y explotación sexual. Pero hay un manejo distinto entre el sector público y lo que hace el empresario en el día a día. El empresario en el día a día, cualquier empresa va a tener retos, pero usted no sale a contar lo malo todo el día. Si uno como empresario saliera a cantar todo el día que tiene descuadrada la contabilidad, que no le Que no tiene flujo de caja que no para tiene pagar flujo de la caja, que nómina. está reendeudado, ¿a usted le compraría a alguien? ¿Ustedes se acuerdan? Puro yo. ¿Se acuerdan un cuadro que había mucho en la cultura antioqueña? Yo vendía crédito y yo vendía contado, era un gordo. Eso era buenísimo. Entonces, sí, la actitud del flaco no puede ser la actitud de ustedes, los empresarios. Entonces, al final del día, pues acá hay buenas intenciones y hay un gobierno que quiere trabajar de la mano de los empresarios y demás, pero tenemos que vender la ciudad y la única manera de vender una ciudad es con optimismo. El Estado funciona a unas velocidades que no me funcionan. Yo necesito cambiar la conversación de ciudad. Yo tengo que contar cuál es la verdad del tema de vivienda y tengo que contar que el turismo es una oportunidad para la ciudad. Entonces, si a mí me toca solo, pues lo hago solo. Y por eso esas vallas, porque es que hay que devolverle la confianza a la gente y hay que contar que eso es positivo para todos. Sí, o sea, así tirándolas pues de que no necesitamos el turismo. De que, o sea, ya somos los barceloneses. Bien, O ya somos los venecianos, que
Los venecianos pues ya dicen, bueno, eso ya pasó, carajo. Bien pobres y diciéndole no al ingreso, no, eso es muy bruto. En esta tierra de gente buena también caben los buenos turistas. Esa está muy buena, esos son bienvenidos. Es que en general el turista es bueno. Vení, En general. y no deberíamos ponerlas en inglés. Sí, pues se me Cuando acabó el haya plata. presupuesto. Cuando da plata. No, lo Que para el próximo mes. ¿Sabes qué? Pero no, me- tiene una lógica muy sencilla. Estas primeras era para recuperar para la nosotros. confianza de nosotros. O para nosotros mismos, claro. De nosotros bacano, mismos. chévere. Nosotros Mira, como ese es un buen elemento. para Nosotros como nosotros mismos. expertos en cuando empezamos a tener un pequeño éxito, nosotros mismos lo llevamos al fracaso. Nos autosaboteamos. Nos autosaboteamos. Eso no es tan bueno, o no somos tan tesos. O Mira, los indignaditos de siempre en todo. De acuerdo. Entonces, mira, que hay ideas. Entonces, esta es una ciudad donde nosotros vendemos ventaja competitiva en el entretenimiento. Y cuando uno mira dónde viene la gente, sí, va a la Comuna 13, pero ¿dónde se quedan? En el Poblado, no en la Avenida del Poblado, no en la Milla de Oro. Están interesados en la 10, Parque El Pero Poblado, claro. Provenza, Astorga, Manila. Entonces, lo poco que yo he aprendido es que yo puedo actuar sobre lo que puedo, voy a actuar. Entonces, por ejemplo, empezamos a hacer cosas. Entonces, ahora arrancamos a trabajar con unos arquitectos a riesgo para regalarle al municipio cómo transformamos la 10. La calle más fea del mundo es la calle 10. Esa vaina huele a fritanga y tiene problemas de tráfico y es fea, pero a la gente le gusta. ¿Cómo hacemos de la 10 un ícono que permita que Medellín se convierta en un ícono del turismo global? O sea, que la gente diga ¿qué tal si la calle 10 toda funcionara bien el tráfico, tuviera más galerías de arte al aire público, tuviera un tema de arquitectura inclusiva, tuviera conectividad ecológica, que fuera un circuito peatonal gigantesco donde la prioridad no son los carros y no los peatones, y te integrara cosas como el Parque Lleras, el Parque El Poblado, Barrio Astorga, Barrio Manila, el Parque de la Presidenta? Entonces eso lo estamos diseñando y empezamos a hacer cosas donde queremos victorias tempranas. Entonces, por ejemplo, uno de los trabajos grandes es cómo le contamos a la gente que ese espacio público está y cómo recuperamos el Parque Lleras. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Meta la ciclovía subiendo por la 10 Uy, esa me para que la encantó. gente entre al Parque Lleras Una y lógica vuelva a buena. Provenza, porque es que necesitamos los niños ahí para que estas niñas no salgan. Pero y hay una cosa, y es que eso ha pasado siempre. ¿Te acuerdas en Madrid cuando estábamos esa calle? Pues ahí pasaba eso antes. Y mira ya cómo era. O sea, cómo Lucas. desplazamos ese tipo de cosas. Hay una discusión, no sé si la está siguiendo, en la reestructuración del departamento de Antioquia. El gobernador y su equipo decidió que no se necesita una secretaría de turismo. ¿Qué opinas vos? Yo por filosofía general creo que el Estado debe ser lo más chiquito posible. La burocracia, su concepto significa orden. Esas estructuras y ese orden es importante cuando hay presupuesto. Yo no sé esa Secretaría de Turismo qué está haciendo. Y es que hay pues ellos lo hacen con muy buena intención. O sea, ser político es el peor negocio que hay en el mundo. Acuérdate del principio de Peter. Si a usted un empleado le pide un asistente, ponga dos, porque el asistente que es un hombre va a necesitar otro. De acuerdo. En general, la actividad de esas secretarías es muy de regulación, que es lo que estabas diciendo. Que es peor. Que es hiperregular. Entonces, tener más regulación. Por ejemplo, les pedimos estadística y vaya a ver si la tienen. No, que esa no es la que existe. debieran tener. No existe. Entonces, a mí me parece fantástico que disminuyan la burocracia al máximo. En conjunto. En conjunto, todas las secretarías. O sea, trataría de mantener el Estado lo más pequeño posible porque es que Estado grande es regulación y regulación es empresarios enredados. Y Estado grande vale plata y entonces es impuestos. Y es impuestos. Y es tarifas. Y es cóbrele tanta plata para entrar a una isla, etcétera, etcétera. Y hablando particularmente de una Secretaría de Turismo, pues lo que pasa es que no tienen presupuesto para lo que es realmente relevante, que es la promoción. Y somos mucho más eficientes los empresarios vendiendo un destino que vendiéndolo una Secretaría de Turismo. Y lo dijiste muy bien al principio, digamos que es así como el nudo del tema, seguridad. Mucha seguridad. Mucha seguridad. Ahora, si uno va a tener una Secretaría de Turismo que acaba de pasar en el municipio de Medellín, es porque usted está decidido a que va a disparar el turismo. Entonces, si va a hacer eso, esa Secretaría de Turismo no es para que entre a regular, es para que entre a promocionar, a vender destino. Por ejemplo, en eso el Estado tendría un gran papel mejorando toda la oferta de transporte, mejorando a los taxistas, calificándolos, poniéndolos bonitos. Que sepan Usted inglés. sabe que hubo una gran conmoción social en Colombia en el año 44 tal vez,
del siglo pasado, porque Jorge Eliezer Gaitán fue nombrado, en esa época era nombrado alcalde de Bogotá, y los taxistas andaban de rana, y muy mugrosos y muy sucios. Y entonces Los él bañó. ordenó que se fueran uniformados y que se quitaran las ruanas y que se bañaran, y eso fue el caos. Y Se sintieron atropellados. sí cayó. Yo, Jorge Eliezer Gaitán fue destituido como alcalde. como para que vamos como cerrando, sí, pues sí, yo sé que está cerca, pero esa Secretaría de Turismo, sobre todo la de Medellín, entonces, digamos que el foco, yo creo que yo estaría muy de acuerdo, debe estar en ese tipo, en ese tema de promoción. 100%. O O sea, sea, ahí es y hay que como, entender qué hace una secretaría. Una cosa es la Secretaría de Seguridad, vaya a combatir el crimen. Otra cosa es la Secretaría de Turismo. vaya a vender la La ciudad. Secretaría de Turismo no puede salir a hablar de las cosas malas de la ciudad. Ese es el vendedor. El vendedor sale a vender, sale a decir Sí, fantasías de sí. esta ciudad. Un buen funcionario, un buen líder que, dijéramos, reúna las fuerzas, los esfuerzos, que anime y que incluso se meta en todas las secretarías a decir, mire el problema que nos están planteando los dueños de los restaurantes o los dueños de los hoteles. Yo estoy animado con la Secretaría de Turismo del municipio de Medellín porque creo que están entendiendo ese Y yo, mensaje. y yo, Esto es salir a vender. Ahora, lo que necesitamos es presupuesto para vender de verdad. y Esto yo es una industria que hay que escalar. te hago una invitación. Yo en algún momento pues hice parte de la Junta del Buró y hay muchas oportunidades, hay congresos afuera, ANATO está aquí, pues o sea, hay muchas como formas. Yo creo que eso hay que hacerle una reingeniería también, porque ahí hay oportunidades de viajar y mostrar y hacer esa promoción. Digamos que hay unas vías de toda la vida, pues o de hace muchísimos años, donde pues son como plataformas. Pero creo que hay otras plataformas hoy y tú lo ves y tú lo vives porque tú tienes unas redes El, supremamente exitosas. Entonces, lo que hablábamos ahorita de números, cómo también canalizar y ayudarles a esas secretarías, pues a que realmente promocionen la ciudad con las plataformas que son. hay que volver dónde está la ventaja competitiva y hay que meter los recursos. Entonces, cuando me hablabas de la Secretaría de Turismo de ¿Pero en qué la plataformas? Secretaría de Turismo de la Gobernación, ellos salen con un eslogan muy bonito, Antioquia es mágica, y definen 30 rutas o 30 destinos mágicos. Entonces, ese es el titular y eso suena bonito. En la práctica, ¿quién impulsa 30 destinos? Hay que escoger 3. Entonces, son las Y cosas. además con realismo, el gobernador me decía, o nos decía, porque fue una reunión informal ayer, que en Urabá hay las oportunidades turísticas más inmensas que vos puedas imaginarte. Y tienen un problema que la gente le da miedo No, José todavía. Obdulio, todavía no existe industria. Entonces, ¿yo para qué voy y me gasto una fortuna en el Urabá? Cuando tengo Correcto. a Guatapé y tengo a Jardín, que de pronto le Y meto un bien de poquito de moda. plata y se posiciona Y que más. le meta, de eso estábamos hablando ayer, una vía que es De, muy de viable, acuerdo, de acuerdo. con inversión, Mangos bajitos. Mangos exactamente. bajitos, sí. Pero ni siquiera es tan Total. necesario las vías. Les voy a explicar, eso suena loco, pero mira un país como Costa Rica que es una potencia en ¿Verdad? Yo te iba a turismo preguntar sobre eso, y las porque vías son estuviste. desastrosas. O sea, pues desastrosas no, están pavimentadas, pero También, tenemos mucha también, mejor infraestructura nosotros que también ellos. recordemos que fue una película la que lo potenció. De acuerdo. Bueno, la verdad es que la estructura, diéramos, del país como una potencia ambiental es cierta, pero también la Pero, O sea, película, lo supieron vender. pero lo tenemos, acá tenemos eso mismo. Acá sí que no hay la infraestructura hotelera que existe allá. Uno allá se va para pueblos diminutos, es una población de 5 millones de habitantes, y vos llegas a sitios como La Fortuna o Manuel Antonio o cualquiera de estos pueblos que son poblaciones de menos de 100.000 habitantes y encontrás hoteles 5 estrellas y una cantidad de hoteles. Aquí te vas para Jardín y hay 3 hoteles de 25 ¿no notaste habitaciones. mucho parecido en la idiosincrasia, inclusive en la entonación, la forma como hablamos entre los antioqueños y costarricenses? O, Muy latinos, o sea, también te intentan tumbar, también, o sea, hay de pero sí, todo, pero pero tienen y hablan parecido a nosotros. sí. Bueno. Ahora, te reciben bien, es como el mexicano, hay una cultura del servicio y pasa algo bien interesante, a cualquier destino que llegas hay tour operadores con actividades, que eso es uno de los grandes pecados. Te vas para el Peñol, la estancia promedio en el Peñol hoy es 1 día y medio. ¿Por qué? Ves el embalse, te montas en un jet Y ski ya. y se acabó el plan. Bueno, pero que quede como una consigna para los escépticos que están hablando, porque veo que es lo que salta a la vista, o salta a la vista que hay escépticos sobre la conveniencia del turismo,
Nosotros apenas estamos naciendo. Estamos Es empezando. diminuto. Es diminuto. Diminuto. Nosotros diminuto. frente a la potencia que es Francia, o a Tenemos la mucho potencia que que es aprender. España, o Italia, o el mismo México. No, es que México Nada. es top. Vea República Dominicana. República Dominicana este año va a superar el número de viajeros respecto al número de su población. ¿O cómo le parece dijiste República Dominicana? Sí, señor. Bueno, yo te iba a hablar de eso. La potencia turística que es República Dominicana, o Argentina, o México. Muchas gracias, Lucas. Yo creo que fue una conversación demasiado enriquecedora. Quiero que nos digas una cosa que sientas que hay que trabajar dentro de este tema del turismo, que te preocupe profundamente y nos vamos. No, hay que recuperar la confianza y hay que pensar en un país, en que tenga un país espectacular, hay que salirlo a vender al mundo. Perfecto. Y con un gobierno un poquito más alegre, un gobierno no tan Que devuelva la pesimista confianza. y tan negativo en todo. Y el empresario no es malo, el empresario es el que mueve esto. Así es. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.